Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la sesión 7 de la asignatura Temas Selectos de Física 1. El tema que estudiaremos hoy es equilibrio de una partícula. Nos dice lo siguiente: la estática estudia el equilibrio de los cuerpos analizando las condiciones que lo rigen, considerando los cuerpos sólidos como rígidos e indeformables. Un objeto se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. El objeto se encontrará en equilibrio estático bajo la acción de fuerzas concurrentes o no concurrentes si se halla en reposo y permanece en ese estado. Por ejemplo, una partícula sobre la cual actúan dos fuerzas permanecerá en equilibrio si las dos fuerzas tienen la misma magnitud y la misma línea de acción, pero con sentidos opuestos. Esto lo analizaremos nosotros ahora con ayuda del siguiente diagrama. Vamos nosotros, en este caso, a generar este cubo, y sobre este cubo van a actuar dos fuerzas en la misma línea de acción, que en este caso sería la línea de acción horizontal o el eje X, y ambas fuerzas van a tener la misma magnitud. A la fuerza de la izquierda la llamaremos fuerza 1 con una magnitud de 10 newtons. A la fuerza de la derecha la llamaremos fuerza 2 con una magnitud igual de 10 newtons. Entonces, el cuerpo en este caso estará en equilibrio estático, es decir, la fuerza de la izquierda es igual a la fuerza de la derecha, provocando que el cuerpo en estudio esté en reposo y por tanto, en este caso, carezca de movimiento. Esto es en cuanto al eje X. Ahora, algo importante a considerar: si nosotros modificamos o alteramos este equilibrio, por ejemplo, si duplicamos la fuerza 2, entonces el objeto dejará de estar en reposo, ya no estará en equilibrio estático y se moverá hacia la izquierda. De igual forma, si nosotros volvemos a alterar, en este caso, las fuerzas que interaccionan sobre el cuerpo, y a fuerza 2 le damos un valor de 5 newtons, ahora el cuerpo, de nueva cuenta, no se hallará en equilibrio estático y ahora se moverá hacia la derecha, dado que fuerza 1 ahora es mayor que fuerza 2. Entonces, repetimos este concepto: para que exista un equilibrio estático, las fuerzas que interaccionan sobre el cuerpo deben ser iguales. Tenemos nuestro primer ejemplo, en este caso, analizando la línea de acción horizontal, que es la perteneciente al eje X, y ahora vamos a analizar la línea de acción vertical, que, como ya sabemos, es la perteneciente al eje Y. Volvemos a generar, en este caso, nuestro cubo, y a este cubo lo van a incidir dos fuerzas. Una fuerza, en este caso, descendente, a la cual vamos a llamar fuerza 1, le volvemos a dar un valor de 10 newtons, y una fuerza que se va a contraponer, que es una fuerza ascendente, a la cual nosotros vamos a llamar fuerza 2, y le vamos a dar igual un valor de 10 newtons. Como podemos ver, el sistema está en equilibrio, pues ambas fuerzas que interaccionan tienen la misma magnitud. Repetimos en este caso lo que sucedió con el cuerpo anterior. Si nosotros modificamos este equilibrio, ahora fuerza 2 es mayor que fuerza 1, por tanto el objeto subirá. Si volvemos a modificar nosotros las fuerzas, ahora la fuerza 1 es mayor a fuerza 2, por tanto el objeto bajará. Repetimos el concepto. Nosotros lo que estamos buscando en estos ejercicios es un equilibrio estático, por tanto las fuerzas que tienen que interaccionar son fuerzas iguales. Si mi cuerpo en este caso lo está interaccionando una fuerza de 10 newtons, para poderlo sostener yo debo de aplicar una fuerza de 10 newtons igual. En el caso del eje Y. En el caso del eje X, si una fuerza externa lo está empujando con una magnitud de 10 newtons,
yo debo también en este caso de contraponer esa fuerza, una fuerza similar. Por tanto, tengo que aplicar 10 newtons para que el sistema esté en equilibrio. Habiendo dejado claro esto, procedemos entonces ahora a nuestro tema principal del día de hoy, que es primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Y nos dice lo siguiente. La primera condición de equilibrio requiere que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, coma, o bien en forma de componentes coma, que dos puntos y aparte, y ahora vamos a analizar sus componentes, que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, es decir, no se va a mover sobre la horizontal, no va a poder ir a la izquierda, no va a poder ir a la derecha. Que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, es decir, ahora con esto estamos garantizando que no haya desplazamiento sobre la vertical, no va a poder ir arriba y tampoco va a poder ir abajo. Y la última, que la sumatoria de fuerzas en Z sea igual a 0. En este caso, el eje Z nos habla de profundidad. El cuerpo no va a poder en este caso ir hacia atrás ni tampoco va a poder ir hacia adelante. Finalmente nos menciona lo siguiente. Esta condición es suficiente para cumplir con el equilibrio traslacional. Cuando las fuerzas externas son concurrentes. Bien, entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esta última nota final o este último párrafo? Nos dice, y repito, esta condición es suficiente para cumplir con el equilibrio traslacional cuando las fuerzas externas son concurrentes. Por equilibrio traslacional nosotros debemos de entender que el objeto no va a moverse en el sentido de que no se va a desplazar. Como ya dijimos, los desplazamientos se anularon al momento de que nosotros en los tres ejes principales, los igualamos a 0. Igualamos X a 0, no puede moverse, repito, a izquierda y derecha. Igualamos Y a 0, no puede moverse arriba o abajo. Igualamos Z a 0, que en este caso es el eje de profundidad, no puede ir hacia atrás y no puede ir hacia adelante. Entonces, por tanto, no se puede mover. Sin embargo, hay cuerpos especiales que aún igualando estas tres componentes a 0, no se van a mover en el sentido de que no van a cambiar de posición, pero sí se van a mover en el sentido de que pueden girar sobre sí mismas. Es decir, van a tener un movimiento rotacional. Para encontrar el equilibrio rotacional, nosotros posteriormente vamos a hacer, en este caso, uso de la segunda condición de equilibrio. Esto lo menciono como un dato adicional. Regresamos a nuestro tema principal. Entonces nos dice que
que la igualdad X, Y, Z, 0 nos garantiza el equilibrio traslacional. Es decir, el objeto no se va a mover en el sentido de que no va a cambiar de lugar. Y esto solamente funciona con fuerzas concurrentes. ¿Cuáles son estas fuerzas concurrentes? Aquellas que inciden sobre un mismo punto. Bien, habiendo ya analizado la parte teórica, pasamos ahora a la parte práctica del tema. Y nos dice la instrucción, resuelve los siguientes ejercicios. Como ejercicio número 1, nos dice, determina la magnitud de las 3 cuerdas que sostienen un cuerpo de masa 300 kilogramos, de masa 350 kilogramos, como se muestra en la figura. Y en este caso, observamos un sistema de 3 cuerdas, 2 cuerdas que están conectadas a lo que viene siendo el techo, y a su vez estas 2 cuerdas inciden en un mismo punto donde van a interaccionar o se van a enganchar a la tercera cuerda, la cual a su vez sostiene el objeto de 350 kilogramos. Bien, entonces para comenzar a resolver este ejercicio, lo que nosotros tenemos en primer lugar que hacer es elaborar un diagrama de cuerpo libre. Así que comenzamos. Elaboramos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que para elaborar un diagrama de cuerpo libre simplemente debemos de generar en este caso un plano cartesiano y encontrar el origen de dicho plano cartesiano, que es en este caso el punto donde inciden los dos ejes, tanto el eje X como el eje Y. De ahí lo que vamos a hacer es en nuestro diagrama inicial o en nuestro diagrama situacional, encontrar el punto donde coinciden las fuerzas. Recuerden que estamos analizando un sistema de fuerzas concurrentes, que significa que las fuerzas van a incidir sobre un mismo punto. Y una vez que hemos en este caso encontrado el punto donde inciden las 3 fuerzas, que son en este caso las cuerdas, generamos una recta horizontal y una recta vertical, para que de esta forma nosotros podamos analizar las fuerzas que están interviniendo. Observamos que la primera fuerza es la cuerda que está en el cuadrante 2, la cual tiene un ángulo de 35 grados con respecto al techo. Así que mediante la propiedad de ángulos alternos internos, el ángulo de 35 grados respecto al techo va a ser el ángulo que nosotros vayamos a obtener, en este caso, de la relación de la cuerda con la horizontal imaginaria. Así que medirá 35 grados también. Y lo propio para la cuerda que se encuentra en el cuadrante número 1. Tiene un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal, así que por propiedad de ángulos alternos internos, el ángulo que en este caso acabamos de obtener también será de 40 grados. Una vez que tenemos ya identificados, en este caso, los 3 vectores, los vamos a pasar al diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestro primer vector con un ángulo de 35 grados. Nuestro segundo vector con un ángulo de 40 grados. Y nuestro tercer vector, y este es importante, este vector se haya superpuesto a la vertical. Tiene un ángulo de 270 grados, sin embargo, más adelante vamos a ver que como tal, su ángulo no va a ser requerido. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar a cada uno de estos 3 vectores. Los vamos a llamar tensiones, se van a representar con la letra T mayúscula, y para identificarlos lo vamos a hacer siguiendo el orden de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha. Así que tenemos tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Ahora lo que queremos será encontrar el valor de tensión 3 apoyándonos de la siguiente propiedad. Nosotros en este caso tenemos la fórmula peso es igual a masa por gravedad.
Peso es igual a la masa del objeto que se sostiene, 350 kilogramos, por gravedad que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Peso es igual a, y tenemos que la operación que debemos hacer es 350 por 9.81. El peso nos va a dar a 3.433.5 newtons. Y de ahí nosotros en este caso vemos esta relación. Volvemos al esquema básico de la caja o del cubo. Vimos en su momento que las dos fuerzas que van a contraponerse deben ser iguales. Aquí nosotros tenemos que la fuerza, que en este caso representada por el peso, es de 3.433.5 newtons. Por tanto, la fuerza que representa en este caso la tensión es sostenerlo, es decir, mantenerlo en equilibrio en el aire, debe de ejercer una fuerza idéntica, es decir, de 3.433.5 newtons. Y aquí nosotros podemos establecer la siguiente igualdad. Peso es igual a tensión o tensión es igual a peso. Por tanto, la tensión 3 es igual a 3.433.5 newtons. Y es nuestro primer valor que hemos encontrado. Con ayuda de este pequeño diagrama que nosotros hicimos, recordando un poco lo visto hace unos momentos, de que para guardar un equilibrio, las fuerzas que se contraponen deben ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos hasta el momento es que la cuerda 3, la cuerda de tensión 3, está sosteniendo un objeto de masa 350 kilogramos, que convertido a peso son 3.433.5 newtons. Eso es lo que sostiene la cuerda 3. Es la fuerza en este caso que debe ser capaz de sostener. Ahora, con un sistema de ecuaciones, vamos nosotros a averiguar ¿cuál debe ser la fuerza que se reparte entre tensión 1 y tensión 2, es decir, entre cuerda 1 y cuerda 2, para mantener el sistema en equilibrio? Para ello, nosotros vamos a elaborar ahora un tabulador de componentes rectangulares. Como ya saben, dicho tabulador posee 3 columnas, que es fuerzas, componente X, cuya fórmula es Fx es igual a F coseno del ángulo, y componente Y, cuya fórmula es Fy es igual a fuerza seno del ángulo. Rápidamente recobramos nuestro diagrama. Tensión 3, tensión 1, tensión 2. Los ángulos respectivamente son 35 y 40 grados. Y también para ayudarnos a completar este tabulador, nosotros vamos a hacer uso de los siguientes diagramas de comportamiento. Diagrama de comportamiento para X. Diagrama de comportamiento para Y. El diagrama de comportamiento para X me dice que si el vector está ubicado a la derecha, tendrá un valor positivo en X. Si el vector está ubicado a la izquierda, tendrá un valor negativo en X. Asimismo, el diagrama de comportamiento de Y me dice que si el vector está ubicado en la parte de arriba será positivo y si está ubicado en la parte de abajo será negativo. Bien, entonces comenzamos a ingresar los datos. Tenemos tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Bien, vamos a comenzar a trabajar y va de la siguiente manera. Para tensión 1, respecto a componente X, vemos en el diagrama original, aquí está tensión 1, podemos ver que está en cuanto a X a la izquierda, por tanto tendrá un valor negativo, así que es menos
La fórmula nos dice fuerza coseno del ángulo, fuerza es reemplazado por la variable tensión 1, coseno del ángulo, y se utiliza el ángulo que nos muestra el esquema, un ángulo de 35 grados. Ahora pasamos a tensión 1, pero para componente Y. De nuevo, aquí ya está ubicado tensión 1, podemos ver que está en la parte de arriba del plano cartesiano, así que será positivo para Y, y me queda como tensión 1, seno de 35 grados. Ahora hacemos lo propio para tensión 2. Para X observamos que está a la derecha, por tanto queda como positiva y se expresa como tensión 2, coseno de 40 grados. Para Y observamos que está en la parte de arriba, por tanto también queda como positiva y queda como tensión 2, seno de 40 grados. Y finalizamos con tensión 3. En este caso, tensión 3 está superpuesto al eje Y. Cuando un vector está, en este caso, superpuesto, es decir, que está sobre un eje, significa que solamente tiene valor para ese eje. Entonces, tensión 3 solamente tiene valor para el eje Y. Por tanto, no existe en el eje X. Al no existir en el eje X, adquiere un valor de 0 newtons. Y de ahí vamos con lo que viene siendo el componente Y. Habíamos dicho que solamente adquiere valor para ese componente. Observamos la ubicación del vector. El vector está en Y, está en la parte de abajo, así que será negativo y tiene un valor de menos, por estar en la parte de abajo, 3.433.5 newtons. Es el único que tiene valor porque es el único que hemos, en este caso, determinado. Y una vez que hemos, en este caso, terminado el tabulador, pasamos a la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. Lo único que vamos a hacer es bajar los datos y nos queda de la siguiente manera. Menos tensión 1, coseno de 35 grados, más tensión 2, coseno de 40 grados. Y hacemos lo propio para Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a tensión 1, seno de 35 grados, más tensión 2, seno de 40 grados, menos 3.433.5 newtons. Bien, entonces ya tenemos nuestras dos, en este caso, sumatorias. Ahora lo que vamos a hacer es convertir esas sumatorias a ecuaciones, quedándonos de la siguiente manera. Ecuación 1. Menos tensión 1, coseno de 35 grados, más tensión 2, coseno de 40 grados, igual a 0. Entonces, como pueden ver, para generar la ecuación 1, tomé sumatoria de fuerzas en X y la igualé a 0. Y para obtener ecuación 2, voy a tomar sumatoria de fuerzas en Y la voy a igualar a 0 también, quedándome como tensión 1, seno de 35 grados, más tensión 2, seno de 40 grados, menos 3.433.5 newtons. Bien, y ahora ya tengo mis dos ecuaciones. Bien, entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ecuación 1, recordemos que sale de sumatoria de fuerzas en X, igualándose a 0. Ecuación 2 sale o se obtiene de sumatoria de fuerzas en Y, igualándose a 0. Ahora, ya que tenemos estas dos ecuaciones, esto es lo que va a suceder. En la ecuación 1, nosotros vamos a despejar. Y en la ecuación 2, nosotros vamos a sustituir. Respecto a la ecuación 1, nosotros podemos elegir despejar tensión 1 o tensión 2. Entonces tenemos menos tensión 1, coseno 35 grados, más tensión 2, coseno de 40 grados, igual a 0. Como les decía, podemos despejar tensión 1 o podemos despejar tensión 2. Prefiero yo despejar tensión 2 porque es un valor que está positivo, como ustedes pueden ver. Si despejamos o tratamos de despejar tensión 1, una vez que terminamos el despeje hay que multiplicar por menos 1
porque como ustedes saben, en álgebra, tu literal o variable principal no puede ser negativa, no puede estar negativa, por fuerza debe de estar en forma positiva y por eso es que se multiplica por -1. Así que queriéndome ahorrar el paso, pues vamos a despejar tensión 2. Le coloco la marca de que lo queremos despejar y en este caso identificamos el término más lejano. El término más lejano respecto a tensión 2 es menos tensión 1 coseno de 35 grados. Como podemos ver, está restando. Por lo tanto, cuando lo pasemos del otro lado de la igualdad, pasará haciendo su operación inversa, que es sumando. Así que vamos a ello. Lo pasamos y nos queda la ecuación así. Tensión 2 coseno de 40 grados es igual a tensión 1 coseno de 35 grados. De nuevo, yo quiero solamente tensión 2, me está estorbando coseno de 40 grados, el cual está en este caso multiplicando. Por tanto, cuando pase del lado opuesto de la igualdad, pasará haciendo su operación inversa, que es dividir. Así que procedemos a continuar con el despeje y nos queda de la siguiente manera. Tensión 2 es igual a tensión 1 coseno de 35 grados entre coseno de 40 grados. Para cerrar esta parte, con ayuda de su calculadora, van a dividir coseno de 35 grados entre coseno de 40 grados y el valor que les da es 1.0693, el cual va a fungir como coeficiente de la variable tensión 1. Y aquí termina la parte del despeje. Hemos obtenido esta igualdad y esta igualdad nosotros la vamos a sustituir en la ecuación 2, como lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces tenemos la ecuación 2 que nos dice tensión 1 seno de 35 grados más tensión 2 seno de 40 grados menos 3.433.5 newtons igual a 0. Bien, entonces comenzamos a trabajar. Recuerden que lo que buscamos aquí es sustituir el valor de tensión 2. Por tanto, tensión 1 pasa en primera instancia, se baja tal cual, no le hacemos nada. Más, ahora tensión 2 va a ser sustituida por el 1.0693 tensión 1 que nosotros hallamos, que multiplica a seno de 40 grados. Igual, y el menos 4.333.5 newtons pasa del otro lado, realiza su operación inversa, es decir, pasa sumando. Continuamos y ahora con ayuda de la calculadora ustedes van a presionar seno de 35 grados, obteniendo un valor de 0.5735 que va a actuar como coeficiente de tensión 1. Más, y ahora van a multiplicar 1.0693 por seno de 30 grados, obteniendo un valor de 0.6873 que también fungirá como coeficiente de tensión 1. Esto será igual a 3.433.5 newtons. Ahora, si ustedes observan, ya tengo los dos coeficientes de una misma variable. Es como si sumáramos 5x más 3x, obviamente me va a dar a 8x. Lo mismo vamos a hacer aquí, solo que estos coeficientes están en decimal. Sumamos 0.5735 más 0.6873 y obtenemos el valor de 1.2608. Coeficiente de tensión 1.
que está igualada a 3.433.5 newtons. Despejamos y nos queda como tensión 1 es igual a 3.433.5 newtons sobre 1.2608. Llevamos a cabo la división y resulta que tensión 1 es igual a 2.723.2709 newtons. Valor que encerramos en tinta azul y firmamos en tinta azul. Bien, ya tenemos nuestro segundo valor. Recordemos qué valores tenemos hasta el momento. Primero encontramos el valor de la tensión 3. Posteriormente encontramos o hemos encontrado ahora el valor de tensión 1 y nos falta encontrar el valor de la tensión 2. Para ello recurrimos a la igualdad que nosotros encontramos hace algunos instantes, que nos dice tensión 2 es igual a 1.0693 tensión 1. Sustituimos y nos queda tensión 2 es igual a el producto de 1.0693 por el valor de tensión 1 que hemos encontrado que tiene un valor de 2.723.2709 newtons. Por tanto, tensión 2 tiene un valor de 2.911.9935 newtons. Bien, entonces ya con esto termina nuestro primer problema. Hemos encontrado el valor de las tres tensiones. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente problema. Bien, ahora nuestro segundo problema nos dice: determina la magnitud de las tres cuerdas que sostienen un objeto de masa 600 kilogramos, como se ilustra en la figura. Y tenemos aquí las dos cuerdas con ángulos, la primera cuerda de 40 grados y la segunda cuerda de 50 grados con respecto al techo que funge como la horizontal. Bien, entonces, como dijimos en su momento, una vez que estamos ya analizando nuestro diagrama inicial, procedemos a elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre. De igual forma, generamos nuestro plano cartesiano, encontramos el origen del plano, así como encontramos el punto de concurrencia de las tres fuerzas, trazamos su eje X y trazamos su eje Y. Encontramos lo que es tensión 1, ángulo 40 grados, tensión 2, ángulo 50 grados, y el vector 3 que está superpuesto al eje Y. Esos vectores los volvemos a pasar a nuestro diagrama de cuerpo libre junto con sus ángulos. Tensión 1, tensión 2, tensión 3. Recordemos que las cuerdas, en este caso, se les va a llamar tensiones y se les identifica de acuerdo a el sentido de las manecillas del reloj. Por eso es que nos queda tensión 1, tensión 2 y tensión 3. También recordemos que el primer valor a encontrar es tensión 3. Si te dan la masa la conviertes en peso, y el peso, recuerden que hemos establecido previamente que peso y tensión es igual. Sin embargo, si te da peso, entonces ya no tienes en este caso que encontrarlo, simplemente tienes que igualar a la tensión. En este caso nos da masa, así que hay que convertirla. W es igual, peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a 600 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Peso es igual a 5.886 newtons.
Por tanto, la tensión 3 será igual a 5.886 newtons. ¿Listo? Ya tenemos resuelta la primera tensión, que es la tensión 3. Ustedes observarán en este segundo ejercicio que nosotros vamos más rápido, puesto que la explicación ya no es tan detallada como en el primer problema, dado que ya tenemos una experiencia previa. Así, ustedes en este caso tendrán una idea más clara de cuánto tiempo pueden tardar resolviendo uno de estos ejercicios. Recordemos que ahora lo que procede es elaborar el tabulador de componentes rectangulares. Es fuerzas, componente X, cuya fórmula es Fx igual a fuerza coseno del ángulo, y componente Y, cuya fórmula es Fy es igual a fuerza seno del ángulo. Entonces, repito, es componente X y componente Y. Recuperamos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde podemos apreciar la presencia de los tres vectores, que es tensión 1, tensión 2 y tensión 3, con ángulos de 40 y 50 grados respectivamente. Asimismo, colocamos nuestros diagramas de orientación, que es el diagrama de comportamiento para X y el diagrama de comportamiento para Y, donde recordemos para X, si el vector está a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Para Y, si el vector está arriba es positivo, si está abajo es negativo. Vamos a analizar nosotros a estos tres vectores, que es tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Tensión 1 para X está a la izquierda, así que es negativo y se expresa como menos tensión 1 coseno del ángulo manifiesta, que es 40 grados. Para Y está arriba y me queda como tensión 1 seno de 40 grados. Dado que para Y está arriba y por tanto es positivo. Ahora vamos con la tensión 2. La tensión 2, si ustedes observan en este tipo de diagramas, se encuentra en el cuadrante 1. El cuadrante 1, si se dan cuenta ustedes, es positivo tanto para X como para Y. Es positivo para X porque está a la derecha y me queda como tensión 2 coseno de 50 grados. Es positivo para Y porque está arriba y me queda como tensión 2 seno de 50 grados. Restando únicamente la tensión 3, que como dijimos, está superpuesta a Y, por tanto no existe en X, dándole un valor de 0 newtons, y al estar en este caso superpuesta a Y en la zona de abajo, le da un valor negativo, que es menos 5.886 newtons. Bien, lo que haremos ahora será obtener las sumatorias. Recuerden que estas sumatorias simplemente se obtienen bajando la información del componente X y componente Y respectivamente. Sumatoria de fuerzas en X es igual a menos tensión 1 coseno de 40 grados más tensión 2 coseno de 50 grados. Y continuamos. Ahora estamos obteniendo la sumatoria de fuerzas en Y. Y listo. Ya tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Tensión 1, seno de 40 grados, más tensión 2, seno de 50 grados, menos 5.886 newtons. Recuerden que ahora, una vez que tenemos las sumatorias, procedemos a obtener las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X se iguala a 0 y obtenemos ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en Y se iguala a 0 y obtenemos ecuación 2, como lo vamos a ver a continuación. Bien, y es así como tenemos nuestro par de ecuaciones. Ecuación 1, menos tensión 1 coseno de 40 grados, más tensión 2 coseno de 50 grados igual a 0. Y ecuación 2, tensión 1 seno de 40 grados, más tensión 2 seno de 50 grados, menos 5.886 newtons igual a 0. Bien, lo que vamos a hacer ahora, ustedes ya lo saben, vamos a tomar la ecuación 1,
y vamos a despejar tensión 2 de la ecuación 1. Así que tomamos la ecuación 1 menos tensión 1 coseno de 40 grados más tensión 2 coseno de 50 grados igual a 0. Tensión menos tensión 1 coseno de 40 grados está restando, así que pasa del otro lado sumando. Y nos queda como tensión 2 coseno de 50 grados igual a tensión 1 coseno de 40 grados. Busco despejar tensión 2, me estorba coseno de 50 grados que está en este caso multiplicando, así que va a pasar del otro lado dividiendo. Y para finalizar, con ayuda de la calculadora, realizamos la operación coseno de 40 grados entre coseno de 50 grados. Y les va a dar a ustedes el valor de 1.1917, valor que va a actuar como coeficiente de la variable tensión 1. Y cerramos la primera parte obteniendo esta igualdad. Tensión 2 es igual a 1.1917 de tensión 1. Recordemos que esta igualdad es importante porque, como vimos en el ejercicio anterior, nos va a representar la sustitución final en la cual nosotros, una vez conocido el valor de tensión 1, multiplicamos por el factor 1.1917 y obtenemos tensión 2 que representa, en este caso, a la última tensión a obtener. Bien, tenemos entonces ya esta igualdad. Pasamos al siguiente paso, que es sustituir dicha igualdad en la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 es tensión 1, seno de 40 grados, más tensión 2, seno de 50 grados, menos 5.886 newtons, igual a 0. El primer valor se baja tal cual, aún no es momento de trabajarlo. Tensión 1, seno de 40 grados, se baja solamente. Más tensión 2, ahora es cuando lo sustituimos por su igualdad, que es 1.1917 tensión 1, que multiplica a seno de 50 grados. En cuanto a menos 5.886 newtons, pasa del otro lado de la igualdad de forma positiva. Bien, ahora con ayuda de la calculadora descubrimos el valor de seno de 40 grados y resulta ser 0.6427, valor que va a actuar como coeficiente de tensión 1. De ahí recuerden que es momento de multiplicar 1.1917 por seno de 50 grados, obteniendo así mi nuevo coeficiente de tensión 1, que es 0.9128. Tensión 1 igual a 5.886 newtons. Sumamos ambos coeficientes de la misma variable y obtenemos un valor de 1.5555 igual a tensión 1 igual a 5.886 newtons. Finalmente llevamos a cabo la división. Tensión 1 es igual a 5.886 newtons. 1.5555 está multiplicando, pasa dividiendo. Tensión 1 es igual a 3.783.9922 newtons. Valor que encerramos en lapicero azul y valor que firmamos en lapicero azul. Importante, si no llegaran a tener firma, colóquenle sus iniciales. El valor tiene que estar en tinta negra, encerrado en tinta azul y firmado en tinta azul. Esto ya tomando en cuenta que es el formato y requerimiento que se pide para la resolución de este problema en el examen que está por venir. Bien, continuamos. Ahora vamos a finalizar nuestro problema. La igualdad que tenemos es tensión 2 es igual a 1.1917
Tensión 1. Tensión 2 es igual a 1.1917 por tensión 1, que vale 3.783.9922 newtons. Tensión 2 es igual a 4.509.3835 newtons. Valor que también irá en lapicero negro, se encerrará en azul y se firmará en azul. Bien, entonces con esto ya hemos terminado los 2 ejercicios que teníamos pendientes el día de hoy. Les agradezco por haber prestado atención a esta introducción del tema y a los ejercicios que conllevan al tema. Y nos vemos en la siguiente sesión. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.